En el capítulo anterior leímos un texto de Lacan que tenía una insólita trascendencia para nosotros. Nos decía Lacan: como psicoanalistas estamos acostumbrados a encontrarnos con gente muy desgraciada en la terapia. Sin embargo, en tanto que psicoanalistas sabemos también que en eso que les hace tan desgraciados, sin embargo, nuestros pacientes encuentran una satisfacción. Se satisfacen en su desgracia, se complacen en ella. ¿Quién es ese sé que se satisface en eso que les hace tan desgraciados? Tenemos que seguir dándole algunas vueltas a este insólito texto, porque a lo mejor encontramos en él la clave del tipo de interpretación psicoanalítica que estamos esbozando aquí, o que de alguna forma ha esbozado la escuela lacaniana. Antes que nada, representémonos a qué nos estamos refiriendo antes de meternos en asuntos de alto standing estructuralista, podríamos decir. A este tema nos hemos referido repetidamente en capítulos atrás, esa extraña complacencia que parece que algunas personas sienten en su propia desgracia. Pensemos, por ejemplo, en esa persona deprimida a la que aludíamos capítulos atrás. Es muy difícil intentar convencer a un deprimido de que deje de estar deprimido. Levántate de la cama, ponte a hacer algo, haz un viaje, vete al cine, escucha música. No puedo. Parece que se negara a poner en obra cualquier tipo de solución y acaba por terminar con la paciencia de todos sus amigos y familiares bien intencionados que intentan ayudarle. Parece que te complaces en tu desgracia. Por supuesto que el deprimido protesta. ¿Cómo voy a complacerme en mi desgracia? ¿Cómo voy a encontrar en ella alguna suerte de satisfacción si precisamente es lo que me hace tan desgraciado? O pensemos en una conversación con un hipocondríaco. El hipocondríaco vive constantemente torturado por todo tipo de enfermedades que él cree que le están asaltando. Creo que estoy un poco constipado hoy, pero me ha empezado a doler la espalda, quizás se me está paralizando un brazo, creo que me estoy quedando paralítico. Un hipocondríaco te da todos los días el parte de su estado de salud. Me pasa esto, esto ha empeorado, esto está cambiando, ahora tengo una nueva cosa. En fin, está verdaderamente angustiado, pero al mismo tiempo que está verdaderamente angustiado, cuando le escuchas notas como que hay una cierta complacencia en esa minuciosa descripción de todo lo que le está pasando. Es como si algo en él gozara con todos esos síntomas que tan desgraciados le hacen y que tanto miedo le dan, pero que al mismo tiempo es como si fueran para él una especie de tentación. O sea, sí, es lo que dice el texto de Lacan. En su desgracia se satisfacen. Hay aquí como una navaja de doble filo, como dos cosas que se dan al mismo tiempo, aunque sean contradictorias. Por una parte la desgracia y por otra parte la satisfacción. O como dijimos ya el otro día que lo íbamos a llamar, el goce. El goce del neurótico. Ya lo hemos visto, los síntomas están amasados de satisfacción. El neurótico goza con sus síntomas, pese a que esos síntomas le hagan muy desgraciado. Al mismo tiempo que él, en tanto que es un yo, siente y vive esos síntomas como una terrible desgracia, al mismo tiempo hay algo ahí más impersonal, más profundo, más oscuro, más fundamental que está gozando con ello.
Lo acabamos de expresar con una frase que todo el mundo tiene constantemente en su boca: te complaces en tu desgracia. No hace falta ser lacaniano para decir una cosa así. Y sin embargo es una frase bien complicada que esconde una especie de bucle estructural que quizás resulte un poco difícil de entender, pero vamos a intentar hoy averiguar por dónde van los tiros, al menos. Vamos a explicitar el título del problema. Se trata de investigar qué podría ser una satisfacción estructural. Algo así como que al mismo tiempo que nosotros somos muy desgraciados, hay una satisfacción estructural, hay una estructura que queda satisfecha en ello. Y no estamos diciendo poca cosa aquí, porque quizás sea por este camino por donde podemos intentar montar la idea misma de inconsciente, un inconsciente que tenga, podríamos decir, pies y cabeza, un inconsciente que pueda ser creíble. Sí, porque como comprenderéis, esto a veces se expresa así: mientras que el yo se queja, inconscientemente se goza. Puede que por este camino nos estemos deslizando por una vertiente estructuralista que pueda resultar algo confusa o al menos más complicada de lo que suele ser habitual en esta serie sobre Freud. En todo caso, vamos a intentar ir paso a paso de tal manera que podamos hacernos cargo del problema lo más fácilmente posible. Ante todo, partamos del axioma fundamental en el que hemos resumido la intervención de Freud. Un instinto, una pulsión, no renuncia jamás a su satisfacción. Pues bien, es analíticamente inevitable, es una cuestión prácticamente de definición, que tiene que haber una pulsión, o quizás dos, como vamos a ver, cuya satisfacción harían imposible el paso a la vida adulta. Unas pulsiones que, de ser satisfechas, sería imposible aprender a hablar y sería imposible que el niño abandonara la infancia. O si queréis también, una pulsión que haría imposible el paso de la naturaleza a la cultura. Una pulsión que haría imposible que el ser humano llegara a ser humano y se apartara de la naturaleza. Podéis pensarlo a nivel individual o a nivel social, lo que os resulte más sencillo. Hay dos cosas que harían imposible la sociedad. Desde el punto de vista antropológico podemos comprender que el incesto y la guerra es lo contrario de una sociedad. Hordas consanguíneas, incestuosas, guerreando entre sí. Grupos incestuosos en guerra. Eso es lo contrario de la sociedad. Por tanto, podemos postular, sin equivocarnos, que al menos dos pulsiones, la que te lleva al incesto y la que te lleva a la guerra, si fueran satisfechas, no habría habido nunca paso del ser humano a la cultura. No habría habido nunca paso de la naturaleza a la cultura, no habría habido nunca, en definitiva, algo a lo que pudiéramos llamar sociedad. Una determinada manera de satisfacer el amor a través del incesto y una determinada manera de satisfacer la agresividad a través de la guerra vuelven imposibles la sociedad. Esto podría atestiguarlo cualquier antropólogo, por ejemplo Levi Strauss lo cuenta modélicamente así, ¿no? O sea, cuando las hordas consanguíneas, en lugar de declararse la guerra, empiezan a intercambiar elementos entre sí, para Levi Strauss son las mujeres, empiezan a intercambiar hermanas, empiezan a intercambiar familiares, empiezan a intercambiar mujeres, dice, pues tenemos un vínculo artificial entre hordas consanguíneas y de alguna forma hemos superado la naturaleza. De lo contrario, lo que tendríamos serían hordas consanguíneas que crecerían sobre sí mismas hasta chocar unas con otras y en el momento en que chocaran, en el momento en que se encontraran, se declararían la guerra. Tendríamos más bien
mafias, familias, grandes familias consanguíneas e incestuosas, reproduciéndose entre sí y declarándose finalmente la guerra. Y eso es efectivamente lo contrario de una sociedad. Una sociedad es lo contrario de un conjunto de mafias en guerra. Ahora bien, todavía no ha intervenido Freud. ¿Cómo interviene Freud? Pues con el axioma que hemos planteado hace un momento. Una pulsión jamás renuncia a su satisfacción. Así es que, por tanto, la pulsión incestuosa y la pulsión agresiva que declara la guerra no han renunciado a su satisfacción. Las dos hordas consanguíneas pueden evitar la guerra entregando una mujer y un hombre al grupo contrario, casando, como se suele hacer, al príncipe con la princesa, de tal manera que se evita la guerra a cambio de un matrimonio, que es el primer contrato al que se llega para formar sociedad. Los hombres, los seres humanos, debieron de comprender muy pronto, nos dice Levi-Strauss, que tenían dos opciones, o casarse o matarse. Así es que el matrimonio fue la primera manera de evitar la guerra. El matrimonio exigía la renuncia al incesto, porque de alguna manera cuando entregas una hija al grupo contrario es porque estás renunciando al incesto. Exactamente igual que cuando entregas un varón al grupo contrario. Por eso nos dice Levi-Strauss que la sociedad surgió de la prohibición del incesto, que nunca se insistirá lo suficiente sobre esto. Los padres se prohibieron el incesto con las hijas y los hermanos el incesto con las hermanas, decidiendo intercambiar las mujeres con el grupo contrario. Esto es lo que nos viene a contar Levi-Strauss como el origen de la organización social. Ahora bien, ¿qué pasa si efectivamente, como dice Freud, una pulsión jamás renuncia a su satisfacción? Es decir, ¿qué pasa con la pulsión que ha tenido que ser mutilada aquí? La pulsión que exigía su satisfacción incestuosa y su satisfacción violenta y que sin embargo ha tenido que ser mutilada a cambio del contrato social, podríamos decir. Tenemos puesto así de grande el axioma sobre nuestras cabezas como una espada de Damocles. Una pulsión jamás renuncia a su satisfacción. Así es que ya vemos la encrucijada. Si esa pulsión es satisfecha, si la pulsión incestuosa y agresiva es satisfecha, no hay sociedad. Si tiene que haber sociedad, esa pulsión tiene que ser mutilada, pero esa pulsión jamás renuncia a su satisfacción. ¿En qué quedamos? ¿Cómo solucionamos el problema? ¿Es irresoluble? Voy a explicitar una posible solución, aunque nos cueste comprenderla. La cosa podría solucionarse si la pulsión en cuestión quedara satisfecha no en los hechos, sino en la estructura de los hechos. O sea, algo así como esto: que la pulsión del incesto quedara satisfecha en la estructura de lo no incestuoso. Y con respecto a esa violencia que haría imposible la sociedad, sea cual sea esa violencia, que todavía no sabemos exactamente en qué consistiría, sí, hordas consanguíneas guerreando entre sí, pues habría que hacer la misma operación, que la pulsión de esa violencia quedara satisfecha en la estructura de lo no violento. Sé que no me estoy explicando. El caso es que en otros capítulos, fundamentalmente precisamente en las series sobre Marx, por ejemplo, estuvimos hablando del concepto de estructura. El concepto de estructura en tanto que causalidad ausente, nos decían los estructuralistas. Era un término tomado precisamente por Rancière del seminario de Lacan. Dice que se lo había robado al seminario de Lacan y de hecho protestó el que luego fue yerno de Lacan, Miller. Miller protestó airadamente porque Rancière le había robado un concepto y lo había exportado al estructuralismo marxista de Althusser y compañía. El concepto de causalidad ausente.
Un concepto bien extraño, ya lo sé, pero de todas formas hay que darse cuenta de que estamos ante un problema bien difícil. Algo así como cómo logra una estructura causar los efectos estructurales que causa. Porque claro, no es lo mismo un poder físico que puede pegarte de golpetazos en la cabeza para obligarte a obedecer, que un poder estructural que sin ejercicio alguno de poder, sin embargo, logra producir sus efectos. Un poder que causa efectos tanto más cuanto más ausente está. Eso es lo que llamamos una estructura. Pensemos, por ejemplo, en lo que llamamos la gramática de las frases, la gramática de una determinada lengua. La gramática, en realidad, es una estructura gramatical que causa sus efectos tanto mejor cuanto más ausente está. Pensemos en lo que ocurre cuando no hablamos bien una lengua y estamos constantemente pensando en las reglas de la gramática, pensando en cómo se forma el subjuntivo en este idioma o cómo se conjuga o cómo se declina el acusativo. Si estamos pensando en la gramática, si estamos intentando aplicar las reglas de la gramática, es como que las frases no logran salir del todo. Tartamudeamos. Hablamos bien una lengua cuando la gramática está ausente, cuando ya de alguna manera la construcción gramatical de las frases no sale sola, de forma espontánea. Es en este sentido en que podríamos decir que la gramática es la causa ausente de una determinada lengua. Causa mejor sus efectos cuanto más ausente está, cuanto menos se nota, cuanto menos se hace presente. Pues bien, esto pasa con todas las estructuras. Un poder estructural es un poder que tiende a pasar desapercibido, porque además causa mejor sus efectos cuanto más desapercibido pasa. Lo contrario de lo que ocurre con un poder empírico, con un poder fáctico, que causa mejor sus efectos cuanto más se abalanza sobre nosotros. Pero un poder estructural es algo mucho más sutil. Está ausente y sin embargo nos define generando un determinado efecto en nosotros. Cuando estuvimos hablando sobre Marx en este mismo canal, en otra serie distinta, estuvimos hablando de la diferencia que había entre la violencia que, por ejemplo, puede establecer o ejercer la patronal o la policía en una huelga sobre el obrero y la diferencia que hay con la violencia estructural que define a esa persona como siendo un obrero. Es distinto golpear a un obrero con una porra, en una huelga, por ejemplo, que atender a cuáles son las condiciones estructurales que han convertido a esa persona en un obrero. Esto es una cosa que no se ha hecho, podríamos decir, a golpe de porra, sino que es parte de una gramática, de una estructura que ha causado sus efectos sin necesidad de ejercicio de poder alguno. Decíamos que en un caso tenemos una violencia fáctica, una violencia empírica, y en otro caso lo que tenemos es una violencia estructural. Pasa lo mismo, por supuesto, con eso que en el feminismo se llama el patriarcado. El patriarcado no solamente es una violencia física que ejercen los varones, también es una violencia estructural que de alguna manera coloca tanto a los varones como a las mujeres en un sistema estructural que funciona independientemente del ejercicio, del uso que hagan de su fuerza los varones o las mujeres. Es algo más sutil que una mera violencia física, ¿verdad? Así pues, podemos distinguir entre el mundo de los hechos y el mundo de las estructuras. Una distinción, por otra parte, con ciertas resonancias platónicas. Si el incesto y la guerra fueran satisfechas en el mundo de los hechos, sencillamente no habría sociedad. Así es que no nos queda más que una opción, y es que el incesto y la guerra sean satisfechas no en el mundo de los hechos, sino en el mundo de las estructuras. Ocurrirá, así pues,
que el incesto y la violencia serán satisfechas en la estructura de lo no incestuoso y de lo no violento. El incesto y la guerra dejarán de acontecer en este mundo, pero las pulsiones incestuosas y violentas serán satisfechas en la estructura de lo no incestuoso y de lo no violento. Y este es el bucle estructural del que estábamos hablando, este bucle por el cual podríamos decir que el ello encuentra satisfacción en la estructura de una realidad que precisamente consiste en mutilarle. Si logramos llevar una vida no incestuosa, es decir, si logramos hacernos adultos, será porque de alguna manera hemos convertido el incesto en uno de nuestros secretos estructurales más profundos. Hemos hecho un lío al Eros y al Tánatos. Les hemos obligado a satisfacerse en un bucle estructural, de tal manera que la realidad parece a salvo de las pulsiones que serían incompatibles con una vida adulta o con una vida social. La cultura no es más que la forma en la que el crimen originario deviene estructura. Es la manera en la que el crimen originario, el incesto y la guerra, el incesto y el parricidio, acontecen sin acontecer, acontecen sin producir efectos. ¿Cómo? Aconteciendo a nivel estructural y no a nivel fáctico, convirtiéndose en estructura de unos hechos que ni son incestuosos ni son violentos. Claro que esto nos obliga a pensar en una violencia estructural y también en una especie de incesto estructural. Pero ahí está el asunto, precisamente. Ahí está, a mi entender, la clave de por dónde van los tiros de la idea de inconsciente. Tirando del hilo del texto de Lacan con el que hemos comenzado, estamos hablando de una satisfacción estructural, de una satisfacción que no puede ser una satisfacción en los hechos, sino que se satisface más bien en la manera por la que nos insertamos con los hechos, la manera en la que nos insertamos en la realidad. Lo que no puede ser satisfecho en la realidad se satisface en nuestra forma de insertarnos en ella, en nuestra forma de insertarnos en la realidad. Lo que no puede ser satisfecho en los hechos se satisface en la estructura de los hechos o pasa a formar parte de la estructura de los hechos. O dicho de otra forma que quizás resulte más gráfica, lo que no puede ser nunca dicho, lo que no puede ser frase, y sin embargo no renuncia jamás a expresarse, se convertirá en gramática de las frases que no lo expresan. Lo que no puede ser dicho se convierte en gramática de lo dicho. Este desdoblamiento entre hechos y estructura nos viene en realidad obligado por la encrucijada en la que nos hemos visto detenidos. Es un desdoblamiento al que nos obliga el axioma freudiano que hemos puesto sobre la mesa. Una pulsión jamás renuncia a su satisfacción. Así pues, el paso de la naturaleza a la cultura sería imposible, porque la naturaleza jamás habría renunciado a sus pretensiones, a esas pretensiones que de alguna manera la cultura ha tenido que venir a frustrar, a mutilar, a castrar. Así pues, la única manera de que haya sociedad, de que haya cultura, de que haya para el individuo vida adulta, es que la naturaleza haya encontrado satisfacción en aquello que la ha mutilado, haya encontrado satisfacción en la estructura de unos hechos en los que precisamente esa satisfacción le ha sido negada. El incesto se convierte en estructura de lo no incestuoso. La violencia se convierte en estructura de lo no violento. En nuestra realidad no violenta y no incestuosa,
late una satisfacción estructural del incesto y la violencia. De lo contrario, la naturaleza jamás habría admitido el paso a la cultura y la vida humana habría sido imposible. ¿Veis? Hoy hemos montado un buen galimatías estructuralista con este asunto, pero que conste que entenderlo habíamos entendido ya antes. Sí, lo habíamos entendido ya antes cuando hablábamos de eso de que la vida era en realidad un sueño, o de que no podíamos vivir sin soñar. Veíamos en estos capítulos atrás que no podía haber sociedad sin que la sociedad soñara un sueño que dejara de alguna forma a la naturaleza satisfecha y dormida. Por lo mismo, el niño no podía hacerse adulto sin que el adulto proporcionara constantemente a las pulsiones infantiles un sueño con el que satisfacerse. Así pues, ese sueño es en realidad una especie de filtro estructural de toda nuestra vida adulta. Del mismo modo que la religión, los ritos religiosos, son una especie de filtro estructural de toda la vida social. Decíamos en esos capítulos que es como si el ello, la sede de las pulsiones, aceptara renunciar a sus pretensiones en la realidad a cambio de que la sociedad aceptara estar trenzada, atravesada por rasgos culturales, por ritos religiosos. Del mismo modo, el ello acepta renunciar a sus pretensiones infantiles con tal de que el yo adulto acepte estar atravesado por rasgos de carácter, por ese complejo de identificaciones que de alguna manera le hacen creer que sigue satisfecho. La maldición, pues, es que la sociedad, para ser sociedad, tiene que cargar con su religión, y el ser humano, para ser adulto, tiene que cargar con sus rasgos de carácter, el tributo que ha tenido que pagar a la infancia. Son, sí, como ya habíamos visto, dos especies de filtros estructurales de la vida cultural y de la vida individual. Ahora, en lo que hemos incidido en este capítulo es en el carácter de satisfacción que tiene ese filtro estructural. En ese filtro estructural quedan satisfechas las pulsiones que era preciso mutilar. Hemos intentado de este modo acercarnos al concepto de una satisfacción estructural. Tirando del hilo del concepto de estructura en tanto que causalidad ausente, podríamos decir una satisfacción ausente. Y tirando del texto de Lacan, pues una satisfacción ausente que no por estar ausente en todo eso que nos hace tan desgraciados, deja de ser, sin embargo, una satisfacción. El hecho es que nuestros pacientes, dice Lacan, son muy desgraciados. Eso es un hecho. Sin embargo, ahí hay también una especie de estructura en juego, una estructura que se satisface en eso que les hace tan desgraciados. Hay una satisfacción estructural en juego. Y muchas veces el hecho de dejar de sufrir supone una insatisfacción estructural muy profunda. Pues bien, yo lo que propondría en este capítulo es llamar goce, como término técnico, goce a todo aquello que supone una satisfacción de tipo estructural, una satisfacción estructural. A todo aquello que es satisfecho no en los hechos, sino en la estructura que define a esos hechos como siendo los hechos que son. A todo aquello que queda satisfecho no en nuestra vida, sino en el filtro estructural con el que vivimos nuestra vida. No en lo que decimos, no en lo que hablamos, sino en la gramática de lo que decimos y de lo que hablamos. No la gramática, naturalmente, de nuestra lengua, desde el punto de vista lingüístico, sino la gramática psicológica por la cual nos insertamos en el lenguaje, es decir, aprendimos algún día a hablar.
La gramática de nuestra inserción en el lenguaje. Todo aquello que queda satisfecho en la gramática de nuestra inserción en el lenguaje le llamaremos en adelante goce. Este desdoblamiento, gramática, frase, hecho, estructura, es la única manera de comprender algo así como la frase habitual que todos utilizamos constantemente. Parece que se complace en su desgracia. En su desgracia encuentra satisfacción. Bien, soy consciente de haber montado un buen galimatías hoy, aunque la verdad es que los filósofos en general y los lacanianos en particular suelen montar galimatías bastante más enrevesados. De todas formas, intentaremos explicar todo esto mejor en los próximos capítulos. Hasta la próxima ocasión y no olvidéis suscribiros a este canal si queréis seguir el hilo conductor de esta serie o de este trabajo de investigación sobre Freud.